Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Esta vez, Bienvenidos. te voy a decir a ti bienvenido porque estabas en España. Ah, sí, claro. Bienvenido, John. Ya de vuelta. Y bienvenidos Bienvenidos. a todos ustedes. ¿Ya se te pegó el acento? No entendí. Bueno, entendí poco. Porque... Me compré una sagrada escritura que viene de la Conferencia Episcopal Española. Por si acaso. Es posible que el Señor me diga, sal de tu tierra. Y ve a España. Y ve a España. A la patria. A la madre patria. A la patria, ¿eh? Pero bueno, ya. esa es una historia para otro día. Esto es un shout out a todos los españoles que nos siguen y os amamos mucho. Os apreciamos mucho. De verdad. Bueno, ya. Vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Sal de tu tierra. Sí tiene algo que ver. Pero no sal de tu mesa. Sal de tu mesa, no. Sal de tu tierra. Sí tiene algo que ver lo que dije. No nomás estaba... Lo sé. Ya llegamos al episodio 11. ¿11? Y es un giro. Un giro, sí, importante. Es un giro importante porque acuérdense que hasta el episodio anterior, 10, estábamos hablando de la parte más figurativa. Mitológica. Y mitológica. Sí. Se acabó. Más ejemplar, sí. Ya estuvo. Ya bueno. Aunque seguimos en el Génesis, ya estuvo bueno Sí. con la mitología. Va a haber algunas como cosas que todavía hay que cuadrar con la ciencia y todas esas cosas, pero Sí, ahí bueno, van. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Pero empieza la parte histórica. Exacto, sí. Y por primera vez aparece nuestro primer personaje histórico. Una patriarca, pues. Un patriarca. Empieza la época de los patriarcas. Y Sí. Dios, en esa historia de salvación, ahora sí comienza a hacerla de una manera encarnada. Sí. En una relación. Me ayudó mucho leer como uno de esos Bible timelines, ¿no? En la historia, ¿no? de la Biblia que dice una familia santa con Adán y Eva. Ujú. Y luego va a empezar como un tribú santa, por así decir. Una nación Una santa nación, con- por decir, nación. Y luego, pues sí, obviamente ya viene más adelante con David y un reino y luego la iglesia. Un reino Pues por así decir que sí. Dios también va incluyendo más personas en la familia. Que, pues tú, vente también. Todos O sea, caben. todos caben. Ya lo había dicho en el arca. En Noé, el arca de no, Noé, todos caben. Bueno, ya vamos a ponernos serios porque si no vamos a estar Ya bromeando. ya lo venía diciendo. Pero bueno, ahora vamos con el buen Abramo. Buen Abramo, sí. ¿Qué? Abramo, que es nuestro padre en la fe, lo apreciamos mucho. Y para mí, Abraham tiene que emprender un camino, ¿no? Hoy vamos a hablar de este Solo este para que llamado. sepan, con Abraham vamos a estar un buen rato. Sí. Se vienen 4 episodios sobre Abraham. Entonces, este va a ser el inicio de Abraham. Vamos a hablar Pónganse cómodos. de su vocación. Sí. Y un anuncio, y ahora sí, perdón, para dejarte empezar. No, está bien. Un anuncio rápido. Casi de todos los personajes, al menos de la mayoría, vamos a dedicar un episodio a hablar de la vocación, de cómo han sido llamados. Ujú. También con la ilusión de que tú que nos escuchas, que también estás en tu propio camino de discernimiento, Right. vayas descubriendo cómo cuando Dios llama de un modo muy distinto, porque somos muy distintos, y esto es muy bonito, y cómo Ujú. también la respuesta también es muy distinta. Exacto. Los miedos, las preocupaciones, Sí. el tiempo de responder también es distinto. Exacto. Y todas esas cosas que son tan reales, las vamos a ir viendo en personajes concretos, ¿no? Entonces, ojalá también tú puedas irte identificando con algunos de estos elementos en tu propia búsqueda, ¿no? Estoy súper de acuerdo porque también como hemos titulado a este podcast en general los 104 episodios que van a salir, la historia de tu historia, la vocación para mí encaja muy bien en esta cosa de la historia de tu salvación. O sea, tú que nos escuchas, tú también tienes una historia personal de salvación. O sea, no es que Dios salva de manera como general todos, vengan todos al cielo, sino pon tu nombre ahí. Dios, a través de tu vocación, a través de esos retos que vas a encontrar en el camino y proceso vocacional, por así decir, personal, en tu búsqueda de Dios y de pasar de hijo a padre, ups, se me cayó el bolígrafo. Todo eso es muy personal y es la historia de tu historia, ¿no? Entonces, Yes, my brother. el camino de sanación, que es en parte de esto, que Abraham tendrá que caminar, salir de su tierra, va a pasar, ¿no? A través de la figura del padre, ¿no? Que Abraham es un patriarca y cada hombre tendrá que aprender la lección suprema de su vida, ¿no? Tu identidad como hombre está enraizado en ser hijo o hija y para ser padre tendrás que emprender la gran aventura de una vocación
donde el llamado de Dios implica un nombre nuevo, una identidad nueva y una misión para ser bendición para tu familia y para tus amigos y todo eso. Entonces, sin más, ¿cómo se dice en español? Sin más espera, sin más, ¿Sin más qué? Sin más. ¿Qué quieres? Les doy a Abraham. In the right corner, we have, ding, ding, Abraham. No, digo, por así decir. A ver, cuéntanos entonces. Nuestro padre nos ve. Aquí Abraham. Vamos al texto bíblico. Génesis 12, 1 a 9. ¿Ok? Génesis 12, 1 a 9. La vocación de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en este lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Can I get an amen, my brother? Amen, my brother. Es interesante cuando vas leyendo esas cosas y siguen ya, y ustedes también van a adquirir esta habilidad de empezar a hacer esas conexiones y esos como ecos de lo que ya hemos dicho al inicio de este podcast y ya no me quiero imaginar cuando llegamos a Jesús, vamos a estar, pues por así decir, ya con un gran tejido de todas esas referencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces vamos a entrar de lleno en esa reflexión, 3 puntos como siempre. El día que hacemos 4 va a ser como que, what the heck happened? Sí, 3 puntos. 3 no puntos. lo muevas, Okay. tranquilo. Lo que les alcanza para llegar al colegio. No tanto. Tenemos la vocación de Abraham, en primer lugar, por decir quién es y un poquito su background. Segundo punto, sale de tu tierra, ese llamado muy fuerte de Dios de ponerse en camino, y luego el camino del Hijo, ¿no? Ese tercer punto de cómo toda la vocación, todo el camino que tiene que recorrer Abraham para llegar a ser esa gran bendición, llenar y cumplir la promesa que Dios le había hecho. Entonces, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? Para empezar, a ver, dinos un poquito de su historia porque... Ahora, Vamos a ver que el texto era una no... figura muy particular, ¿no? El texto, una vocación tardía, dirían en el seminario. Exacto. Y era hora de que el Señor le dijera qué tenía que hacer. Quisiera algo, 75 años. Bueno, es que también la Biblia en aquellas épocas, algunas personas vivían hasta 200 años, entonces... Tú pensarías que es viejo porque tiene 75, pero le faltaban otros 70. ¿Qué tal? ¿A los cuántos murió? Creo que, según yo, 200 años. 200. Pero no estoy seguro, o siento algo. O sea... Era un jovenazo. Sí, en plena... Flor de la juventud. En plena primavera, brother. No, de hecho era grande. Sí, digo, el le también... tantos era grande. Pero sí, había vivido, por así decir, y tiene... se ve que tiene una cierta relación con Dios, con Dios que le habla y es capaz de reconocer a esta vocación. Hay un detalle curioso sobre las edades, John, también que nos puede ayudar. Si vas leyendo la Biblia, normalmente se van a dar cuenta que al inicio había muchísimos años, ¿no? Uh-huh. La gente vivía, yo no sé, hay unos que 300 años y vivió no sé cuánto, ¿no? Y conforme la historia de salvación va avanzando, las edades se van recortando, uh-huh. ¿no? Otra vez creo que esto es simbólico y es en parte, creo, porque vamos a ir viendo el proceso de cómo de alguna manera
la vida se va haciendo cada vez más pequeña a lo largo de la historia conforme también se va entrando en pecado, se va caminando en esta corrupción, por así decir. El mismo pecado va disminuyendo la vida. Exacto, sí. Como la disminuye en nosotros de alguna manera, ¿no? La vida con mayúsculas. El pecado va disminuyendo esa vida. Pero después también, al irse siendo cada vez más pequeño también y acercándose a Jesús, Jesús que nos da la vida, pues ya, ¿no? Ya no depende pues de años ni nada, sino depende del alma, ¿no? Que se recibe la vida. Pero bueno. No, sí, y está enraizado. Y eso también ayuda mucho a entender la gran característica y cualidad de Abraham, que es su fe, ¿no? Abraham... padre de la fe. Padre de la fe, ¿no? Y es alguien que es capaz de salir de su casa en base a la fe, en base a... No es que un amigo suyo le escribió desde Canaán, decir, hey, tengo un negocio aquí que me lo puedes manejar y tal, o tengo aquí una esposa a una mujer que me encantaría casar. No, es una... Sí. Ve. Y pues voy, ¿no? Y luego no es que tuviera, es la primera vez que se le apareció Dios. Exacto, sí. O sea, no se usaba. Sí. No. Sí, imagínese lo que es justo, o sea, salir de tu casa en aquellas épocas. No era como tomar un avión desde Bagdad a Jerusalén. O sea, era ya, como dice el texto, llevaron todo con él, porque ya era básicamente cambiar completamente de contexto social y donde vivías, ¿no? Llevar todo y dejar también todo, cosas, sí. ¿no? Tu papá, que me imagino que si él tenía 75 años, ¿cuántos habrá tenido su papá? Y luego no había Google Maps. No había. Entonces, no solo lo dijo por la dificultad de llegar a donde Dios le dijo, sino por la incertidumbre de saber qué hay allá. Uh-huh. No es como que te podías meter a internet a ver, oye, allá hay agua, allá hay recursos, allá están mejor que aquí. Abraham no tenía idea. Sí, hoy en día sería impensable que un amigo te dice, sí, ven a Roma. Y no te metas a buscar qué hay. Y encuéntrame. Y clima al menos también, ¿no? O sea, ¿dónde? ¿En qué bar? ¿En qué hotel? O sea, ¿dónde te encuentro? No, ven, no más. Y entonces esa fe que tenía, claro, que cosas que no veía, pero basado en una gran promesa, porque también Dios promete. Dios no nos saca de nuestras casas sin nada. Digo, obviamente también dice, esa vocación implica también grandes bendiciones, que Dios es una mejor vida, no solo para ti, sino para los demás. Y eso justo entra ya en el segundo punto, ¿no? Uh-huh. Sal de tu tierra. Ese un orden, ¿no? De Dios, ¿no? Es, oye, ¿te gustaría ir a Canaán? Tienen bonitas playas ahí, ¿sabes? Sí, no vengo yo. No, papi. Le dices. Ve, tú. Sal de tu tierra, ¿no? Y Dios le da una invitación imperiosa, urgente casi, ¿no? Deja todo lo que tiene ahí en tu casa, lo que tu comodidad, de tu contexto, lo que siempre has hecho, ¿no? Siempre vivimos yo creo que también la he escuchado tantas veces en la iglesia, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y no ponernos en camino. O sea, también la iglesia, noi siamo popolo in camino, ¿no? Esa canción italiana, que somos pueblo en camino. Y justo olvidemos que por querer aferrarnos tanto a lo que hemos hecho siempre en nuestras vidas y en nuestras estructuras, en la iglesia, nos tiene atados muchas veces esas prácticas, estos deseos, ¿no? De aferrarnos al pasado, ¿no? Sí, y luego que el tu casa, que no solamente significa también la estructura que dejas, pero de algún modo también es como tu familia y tu círculo, ¿no? Uh-huh. Que comúnmente cuando tú experimentas un llamado de Dios, lo vivimos todos los que hemos recibido una vocación de algún modo, una familia que te puede casi retar, ¿no? Es decir, ¿a dónde vas y quién te crees? Y cómo que Dios te habló y quién te sientes, ¿no? Uh-huh. O sea, toda la presión social de los más cercanos que implica también dejar atrás. Uh-huh. ¿no? Dejar atrás por una promesa, que es la palabra clave de todo esto. Sí. Dice, o sea, Abraham, decimos que es nuestro padre en la fe, ¿no? Pero lo vamos a ver también en el siguiente episodio. Pero Abraham no es padre en la fe, o sea, por lo que dejó, sino por caminar hacia donde no sabía. Porque esto es la fe, ¿no? Dice, me acuerdo que el profesor de Pentateuco nos decía, ¿no? Dice, dejar lo que ya tienes es fácil porque lo conoces y sabes lo que es. Dejo mi celular durante 2 años, total, entrar al noviciado, después me llegará, o dejo, no sé, mi colegio. Sabes lo que dejas, pero no sabes lo que viene. Uh-huh. Y ese es un tema central de la vocación.
un caminar en la promesa. Exacto. Y no solo eso, y tú lo vas a decir más adelante también, porque también aquí empieza, este episodio también es crucial porque inicia aquí una dinámica, ¿no? Que luego tú vas a hablar de esto más adelante, pero quisiera sintetizarlo un poquito diciendo que cuando viene una vocación, viene la vocación, o sea, una voz, ¿no? Y vamos hacia una voz, siguiendo una voz y no solo hacia un lugar, ¿no? Porque vamos a ver que este pueblo, que esta nación, básicamente, que Dios va a bendecir a través de Abraham, pues no será tan bendecida como Abraham podría haber pensado, ¿no? Porque pues va a pasar por muchas cosas, ¿no? Y de todas formas, es esencial, y lo que queremos también recalcar con esto es, Dios está diciendo, esta tierra que yo te voy a indicar, y aquí está ahí, está al oeste, camínale. Abraham, con su fe, está, sí, creyendo en la promesa, ¿no? Y en la carta de los Hebreos, ¿no? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde, ¿no? Siempre más tarde. Siempre, ¿no? Más tarde, no hoy. Y porque Dios pudo haber dicho, bueno, sí, ya, hoy te doy todo, soy un Dios generoso, pero esto no es la pedagogía de Dios, ¿no? No, ¿y por qué es generoso? Lo que pasa es que en nuestra mentalidad se nos olvida, o no se nos olvida, a veces ni siquiera lo sabemos, que la vocación, o más bien la plenitud, dado que es un camino, la plenitud está en el proceso mismo, no en la meta. Right. O sea, tu plenitud de tu vocación, la que sea, en el matrimonio, a veces, y hemos hablado de esto, me parece ya en varias ocasiones, ¿no? Como, cuando tenga voy a ser feliz, cuando tal. Y postergas tu felicidad a un lugar. Lo mismo la vocación, ¿no? Cuando me case ya voy a ¿no? Y luego te casas y... ya tengo hijos. Un hijo, y luego descubres que es difícil y que es duro, y que a lo mejor quieres otro, y o no quieres el que ya llegó. Exacto, sí. O sea, y el vivir en la promesa, vivir en la fe, Abraham nos enseña aquí claramente que es la vivencia del proceso y no la llegada a la meta. Exacto. ¿No? Y eso es, creo, interesante para reflexionar, ¿no? Ya, y ahí está como contenida también nuestra felicidad, porque también quisiéramos pensar que ya al tener la cosa somos felices, pero más bien el proceso, cuando de repente casi de sorpresa la felicidad nos llega, ¿no? Y por eso también, o sea, para concluir esa cita de los Hebreos, ¿no? 11, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿no? Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, ¿no? Vamos hacia una voz y no solo un lugar. Y el tercer punto también, para pasar ahí, para entender este camino, ¿no? Este proceso que quisiéramos entender. Vamos a hablar muy bien en el siguiente episodio. Hermano Gustavo nos ha preparado con tanto esmero. Es la transformación que ocurre en Abraham, ¿no? Porque pues en este episodio, en este pasaje de la Biblia, Abraham empieza como Abraham. En español no se traduce muy bien porque pues Dios cambia su nombre después a Abraham, ¿no? O Abramo, ¿no? O sea, como que le cambia su nombre, Abraham. ¿no? Abraham. Abraham. El punto es que Dios también va a cambiar tu nombre, ¿no? Y es el nombre otra vez, como decimos. Vuelve el nombre. Vuelve el nombre, ¿no? Abraham pudo haber dicho, ahora sí es mi tiempo de volverme famoso. Dios me apareció. Pero Dios nos dice, no depende de ti esta cosa de ser famoso o no, o de tener renombre. O sea, todo lo que te voy a dar a ti ahorita, esas bendiciones, esa gran nación, de ser padre de una gran familia, todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Como que pues si eso no te hace feliz, no sé qué. O sea, es una gran promesa, pero todo esto lo voy a hacer yo, ¿no? Yo haré tu nombre grande. Y fíjate, en contraste con Babel, que acabamos de hablar del capítulo anterior, el movimiento es distinto absolutamente. Vimos que en Babel no estaban cómodos y por eso se pusieron en camino para hacerse un nombre. Interesting. Aquí Abraham estaba cómodo, sí, al parecer. Sí. Y es Dios quien lo pone en camino para darle un nombre. Y hacia las montañas, de hecho. Él acaba en las montañas. Hacia las montañas, ¿no? Sí. O sea, es todo al revés. Sí. Babel vimos que ellos no estaban cómodos. Ese no estar cómodo los hace ponerse en camino, pero por ellos mismos, para hacerse un nombre. Sí. Y vimos qué pasa. Se confundieron. Abraham, al parecer, sí estaba cómodo. Sí. Y Dios de su comodidad lo saca de ahí. Él es Dios quien lo pone en camino. Y es Dios quien le dice, yo te voy a dar un nombre.
ni no solo te voy a dar un nombre, sino que voy a hacer famoso tu nombre. Exacto. Lo que quisieron hacer los de Babel por Ajá. sí mismos, en ti lo voy a hacer yo. Ujú. Y este es un concepto absolutamente esencial en la vocación. Ujú. Es Dios quien hace famoso tu nombre, Right. no tú mismo, ¿no? Si tú entras a una vocación porque quieres ser monseñor, porque quieres que te alaben, porque quieres estar más cómodo, porque se vive mejor, porque vas a tener comida siempre. Privilegios, por así Privilegios. decirlo. Si eres tú el que entra a la vocación porque tú no estás a gusto en tu lugar y te mueves como en Babel, Ah, esa es una vocación que no es tuya, ¿no? No es para ti. Es un criterio de discernimiento muy, muy bueno. exacto, sí. En cambio, si estás cómodo, es decir, tu vida está completa, Yeah. estás bien, estás feliz, Ujú. tienes todo, estás estudiando, eres pleno en tu... Estás muy bien y Dios te saca de tu comodidad Exacto, sí. y te pide que empieces un camino y te llama. Ujú. Entonces es una vocación auténtica. Claro que sí, sí, ¿no? sí. Y es, Como el lema de los jesuitas que tenían, ¿no? Que ellos decían para discernir a los jóvenes, decían, mira, si no sirves para el mundo, no sirves para la compañía, Exacto, sí. ¿no? Es un poco lo mismo. Ujú. ¿Qué es lo que te mueve? Right. ¿No? Abraham le mueve Dios mismo, Jo. porque él estaba bien. Sí, sí, sí. Y es impresionante también que en ese camino que ya, o sea, va a un lugar, va en un rumbo muy, muy incómodo también este camino, porque pues obviamente en primer lugar tendrá que salir de Ur hacia un lugar que no conoce, que seguramente en aquellas épocas la gente era muy hostil, que pues de repente, ¿quién es? Te encuentras un descendiente de Caín y ¿qué? Ya se te armó. Estás en las montañas, o sea, es un constante, o sea, presentación de problemas que a veces, pues, día a día vas resolviendo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Abraham sabe agradecer a Dios, ¿no? Porque sabe que esta vocación ya ha cambiado toda su vida, toca toda su vida, no es que en ahora adelante, no, pues, toca lo que ha dejado, lo que es ahorita y lo que será en el futuro, ¿no? Y por eso también Abraham es un gran constructor de altares, ¿no? O sea, en nuestra vida hay que empezar a construir, a aprender y saber y ser expertos en la construcción de altares, ¿no? Estos puntos de encuentro y en segundo lugar también como lugares de memoria, ¿no? Somos tan fáciles de olvidar el pasado. Yo pensando, ¿no? O sea, la primera cosa que haces cuando ya te ordenan sacerdote, ¿no? Es subes al altar, ¿no? Para tu primera misa y construyes, ¿no? Este altar y sacrificas, ¿no? Algo a Dios como en un recuerdo, como que constantemente estás diciendo, Dios, tú me llamaste, Dios, tú sabes lo que estás haciendo, yo no. Preguntando a Dios, ya llegamos y no hemos llegado todavía, síguele caminando y mucho más adelante vamos a ver que sí, como tú dijiste, Abraham tuvo que dejar cosas buenas, pero va a tener que hacer sacrificios mucho más duros con su hijo y con varios viajes más que va a tener que emprender. So, Un spoiler sobre el altar. Sí. Y concluimos. Dale. Porque altar se ha repetido mucho. El sacerdocio, hemos hablado ya de eso. Sí. Y aquí vemos, y digo un spoiler porque esta va a ser nuestra estructura cuando hablamos de Cristo. Yes. En la historia de salvación, donde hubo un milagro, se construyó un altar. Vimos que Noé, después del milagro de haberse sentido salvado, construyó un altar. Donde hubo un encuentro, también se construyó un altar. Abraham se encontró personalmente con Dios y construyó un altar. Es decir, la liturgia, la alabanza, el modo en que el hombre regresa, surge de un milagro o de un encuentro. ¿Y cuál es el spoiler? Que vamos a ver cuando lleguemos a Jesús, que justo vamos a dividir la vida de Jesús en milagros y encuentros. Porque es el único modo por el cual vale la pena construir un altar, reunirnos en torno y ofrecer sacrificios. Solo a la luz de un milagro o de un encuentro, ¿no? Yes, en este caso vemos que Abraham construye un altar porque hubo un encuentro personal. Necesitamos con otro spoiler también de ti sobre esa dinámica de Ur, el camino, sacrificio. Pero es que aquí no dice Ur. Aquí en esta bueno, traducción Harán, le pues. pusieron Harán. El punto es que salió ¿Los dejarán o no los dejarán salir? Sí, los dejarán o no. Es que en otras traducciones dice que Abraham salió de Ur. O sea, De Ur de los Caldeos. Así se llamaba su pueblo. I can't do this anymore. Así se llamaba su pueblo, Ur. Ur, ¿verdad? Pero fíjate, ahí viene otro spoiler en la historia de salvación que es muy interesante. Olvídense de Harán, pero
Dice la Biblia que Abraham, que Dios saca a Abraham de Ur y empieza un camino largo, que va a implicar, como ya vimos, caída, sacrificio. También ir a Egipto, volver. Toda la historia que vamos a ver a partir de ahorita es un camino. Yes. De Abraham que sale de Ur y el pueblo de Israel va a hacer un camino larguísimo hasta que el pecado, la corrupción y todo eso los va a regresar en el periodo del exilio de Babilonia a ese mismo lugar. Al mismo lugar. De donde empezaron. Oh. ¿No? Y esta dinámica es impresionante porque es también la dinámica de nuestra vida, ¿no? O sea, todo el trabajo, piensa, que Dios hizo a lo largo de tantos años con el pueblo de Israel para sacarlo de Ur, darle una identidad nueva, confirmarlo en su misión, y el pueblo que no responde, y el pueblo vuelve al mismo punto de partida. Pero Dios les da un nuevo camino. It's never over till it's aunque over. hayas empezado de nuevo, ¿no? Es como cuando en el Super Nintendo se te echaba a perder cuando ibas en Mario Bros. Sí, claro. Y estabas a punto de acabar el mundo y empezabas desde el inicio. Restart. ¿No? Sí. Pues así, volvieron a empezar desde el primer mundito. Exacto. De donde salieron, ¿no? Y eso también bueno, nos sí, ayuda. sí. Es un spoiler, por así decir, y no solo un spoiler, pero también muestra esas dinámicas que quisiéramos también invitarles a ver también reflejadas en sus vidas, tú que nos escuchas. Entonces, para concluir, ¿no? Una vocación es una invitación, pero Dios toma la iniciativa, ¿no? Es Dios que empieza esta llamada. Podría habernos dejado en nuestras casas, donde estábamos cómodos y sin necesidad de ir a buscar nuestra identidad más profunda. Solo los retos de una aventura, del camino, de algo que nos harán, ¿cómo es? ¿Harán? ¿Nos dejarán o no nos que dejarán? nos harán sudar, llorar, estar solos y encontrar el amor de nuestras vidas. Solo esas cosas son capaces de cambiar tan radicalmente y darse cuenta que ya no eres solo hijo, que serás padre también de una gran nación. Tú ya serás una bendición para muchos más. Yes, y concluimos como siempre, una oración a Dios, al Espíritu Santo, a todos. A ti que nos escuchas hoy, te invitamos a salir de tu tierra, de escuchar a Dios que te lanza fuera de tu situación de soledad y ansiedad, donde te sientes a lo mejor atrapado, y que hoy la vocación al amor y a la comunión te viene a dar la libertad de ser hijo y hija, llamados a la plenitud de vida, no a la reducción de ella. Y esto pasa a través de lugares concretos de tu vida. Regresa hoy, en un momento de silencio y oración, a estos altares en tu vida, momentos concretos cuando has sentido a Dios más de cerca, y vuelve al camino, porque lo mejor está por venir. Dios promete grandes cosas a los que caminan. Amén. Amen. My brother. Aleluya. Muchas gracias, Tengan gente. un excelente día. Recuerden que han sido llamados por nombre. Y disfruten su camino, disfruten su día. Have a great day. Bendiciones. God bless. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.